Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Continuamos en el día de hoy con el Salmo 46. Habíamos visto que este salmo, en el programa anterior, habíamos visto precisamente que este salmo es otro salmo que cantaban los hijos de Coré, que era una de las tribus que pertenecían, o una de las familias, mejor dicho, que pertenecían a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, la tribu que se encargaba de ejercer el ministerio dentro del templo, y que cantaban precisamente en este salmo acerca de la confianza en Dios, a pesar de las circunstancias difíciles, tremendas que estaban viviendo, que los comparaban con cataclismos. Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al mar. O sea, hablaba de cataclismos tremendos y de esa magnitud eran el ataque, el problema que estaban viviendo. Y a pesar de ello, confiaban en Dios. Y terminaba con Selah, que es un término que habla de tener un interludio para analizar, precisamente para meditar y analizar lo que se estaba viviendo. Y en el versículo 4, después de todo esto, en el versículo 4 dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Está hablando de la alegría en las moradas del Altísimo. El Señor habita en las alabanzas de su pueblo, dice. Y por otro lado, en el concepto de Dios siempre es que habita en un templo. Pero nuestro Dios, la Biblia dice que Él no habita en templos hechos con manos de hombre. Significa que a Él no le interesan las moradas hechas de paredes, sean del material que sean, sino que la Biblia dice que nosotros somos templo. Dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Nosotros, los hijos de Dios, la Biblia nos llama templos del Dios viviente, que Él habita en nosotros. El Señor Jesús, cuando hablaba de Él y el Padre y el Espíritu Santo, hablaba que estará con vosotros y en vosotros. Con vosotros cuando, hablando en forma congregacional, está en grupo, porque Él habita en medio de su pueblo, y en vosotros, porque Él habita en cada uno de nosotros por su Espíritu Santo. Entonces, habla de ese santuario que es alegrado por el río de Dios, alegra en la ciudad de Dios, alegra, a ver si entendemos, el río de Dios habla del río del Espíritu, Ezequiel 47, cuando habla que del lado derecho del altar sale el río, y entonces dice que entrada en las aguas este río trae sanidad a las naciones, que es precisamente la ciudad de Dios, habla de precisamente el pueblo de Dios que es sanado por el río de su Espíritu en medio de las circunstancias difíciles. Esto es para que entendamos y comprendamos cómo Dios obra y cómo Dios se mueve en medio de su pueblo, a pesar y más allá de las circunstancias complicadas que pueda llegar a estar viviendo. Sí, no tenemos que olvidar, para entender correctamente esto, no tenemos que olvidar lo del programa anterior, versículo 2 y 3.
aunque la tierra sea removida, y hablaba de las bravezas de las aguas, y lo hemos comparado, recordemos, con cataclismos, terremotos, volcanes, maremotos, tsunamis, situaciones que escapan a la capacidad y al control del ser humano. Porque sí, los seres humanos, a través de la capacidad intelectual, hemos logrado dominar muchas cosas, pero no hemos podido dominar los elementos. No hemos podido dominar precisamente los cataclismos. Y si no, fijémonos, con toda la tecnología tenemos Estados Unidos, que sufre los embates de huracanes todos los años y los embates de los tornados. Tenemos la gran potencia económica y tecnológica Japón, que cada tanto sufre el embate, si no es de un terremoto o de algún tipo de maremoto. Y por nombrar solamente dos de los ejemplos. Entonces, aunque la tierra sea removida, a pesar, siempre que hay algún problema, cuando buscamos a Dios, siempre el río del Espíritu se mueve. Sí, el río del Espíritu se mueve. Y la invitación, porque el ángel de Jehová midió a Ezequiel y lo invitó a entrar y se quedó con el agua hasta los tobillos. Y lo volvió a medir 1000 codos y entró hasta el agua, hasta las rodillas, y volvió a medirle. Porque lo que hace el Señor es que no nos quedemos ni en la orilla ni hasta la mitad, sino que nos metamos entera y profundamente, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio del dolor, de la aflicción, del problema, de sentir ese ataque sobre tu vida. Métete en el río de Dios, porque eso te llevará. Si hay algo que me encanta de Ezequiel 47, el río del Espíritu, es que dice que en un momento, cuando se metió y ya no podía dominar, sino que el río lo llevaba, dice que vio árboles frutales a uno y otro lado. Sí, cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, vemos cosas que antes no veíamos. Vemos cosas que en otras circunstancias no veíamos, más allá de las tormentas, más allá de los cataclismos que vengan sobre nuestras vidas. El Espíritu nos quiere mostrar otra cosa. Meternos en el río de Dios nos llevará a tener otra visión y otra percepción de las cosas diferentes, que es lo que te muestra las circunstancias y lo que te muestra el Espíritu de Dios. Y yo prefiero creerle a Dios. El río del Espíritu trae sanidad a las naciones. Muestra cómo, a pesar de todo, Él obra con poder para cumplir su voluntad. No miremos los problemas y los cataclismos, entre comillas hablo, que vienen sobre nuestras vidas. No los miremos como un absoluto, sino miremoslos como un propósito de Dios para mostrar su gloria en nuestras vidas. Nuestra voz y nuestras palmas. A ti levantamos nuestra voz y nuestras palmas, Señor. Digno eres tú. Señor, tu palabra dice que no es de nosotros la guerra, sino tuya. Y hoy vemos tu salvación a nuestro favor. Me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Pongo la armadura de mi Dios para resistir contra el mal. Me fortalezco en el Señor. Y en el poder de su fuerza.
espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Y Señor, declaramos que no es nuestra la guerra, sino tuya. Y tú nos librarás de la mano de nuestros enemigos, Señor. ¡Aleluya! Estoy firme, estoy ceñido de verdad. Estoy firme en el evangelio de la paz. Estoy firme con justicia en mi corazón. Estoy firme con el yelmo de sanación. Sobre todo tomaré el escudo de la fe. La palabra del Señor es la espada de mi Dios. Me fortalezco en el Señor. 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 Aleluya. Y continuamos con este Salmo 46, ya en el versículo 5. Recordemos, estábamos hablando de el santuario, de las moradas del Altísimo, de la ciudad de Dios que se iba a alegrar por el río. En el versículo 5 dice, precisamente de eso, dice, Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Hablando de la ciudad de Dios, hablando del pueblo de Dios, que Dios está en medio de ella. Una de las situaciones que vivimos los seres humanos cuando vivimos esas tremendas tribulaciones y problemas de la vida es la sensación de que Dios nos ha abandonado o que Dios no está con nosotros o que Dios está lejos. Sí, es algo común a todos. No es que te pasa a ti que me estás oyendo, absolutamente. Me pasa a mí, nos pasa a todos. Pero aún en medio de eso dice que Dios está en medio de ella. Dios está en medio de la familia que está pasando un momento difícil. Dios está en medio de una iglesia que pueda estar perseguida. Dios está en medio de un creyente que pueda estar viviendo situaciones terribles hasta de injusticia. Dios está contigo. Las circunstancias difíciles no significan que Dios te ha abandonado. Lamentablemente, en los últimos años se ha predicado mucho acerca de que si tienes algún problema o tienes alguna persecución o lo que sea, es porque un pecado oculto tienes. Y esto ha traído, por un lado, es verdad, porque muchas veces los seres humanos tenemos ese problema, ocultamos pecados y Dios los saca a luz por medio de estos problemas. Son consecuencias. Pero por otro lado, ponemos una carga pesada injustamente sobre algunos. Siempre el ejemplo de esta mujer, Ana, que por su pesar de no poder tener hijos, lloraba amargamente en la presencia de Dios y fue incomprendida, fue tomada como una mujer borracha. Y hay veces que somos incomprendidos en los que estamos sufriendo y pensamos o nos hacen creer que es por un pecado oculto y no siempre es así. A veces tenemos que pensar y darnos cuenta que los problemas vienen porque a todo el mundo le vienen problemas y muchos de esos problemas son por seguir al Señor. ¿O acaso los apóstoles, la iglesia primitiva tenía pecados ocultos y por eso sufrió persecuciones? Esto es para que nos demos cuenta que ese argumento no siempre es del todo fiable y no siempre es del todo real. Por eso tenemos que entender que si tenemos un corazón limpio delante de Dios y procuramos vivir agradando a Dios, cuando nos va a tocar pasar esto, porque Jesucristo dijo que con el árbol verde, o sea, con Él hicieron estas cosas, ¿cuánto más con vosotros? Ramas secas.
Entonces, en medio de que nos suceda todo esto, dice que Dios está en medio nuestro y que esa ciudad, o sea, su pueblo, no será conmovida. Sí, no nos conmoverán las tormentas ni los cataclismos, no conmoverán nuestra fe, no nos conmoverán. En el libro de Efesios dice que todo lo conmovible será removido para que quede lo inconmovible. O sea, que lo que producen los sacudimientos es que se caiga de nuestra vida todo lo removible, todo lo secundario. Muchas veces los seres humanos nos aferramos a cosas, a situaciones, a proyectos o a cosas que son secundarias. Y cuando vienen los cataclismos espirituales a nuestras vidas, ahí nos damos cuenta qué es lo verdaderamente importante. Se cae lo removible y queda solamente lo inconmovible, que es la fe, la esperanza y el amor. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Y termina diciendo, Dios la ayudará al clarear la mañana. Está hablando de tormentas. Y cuando hay una noche de tormentas, generalmente, cuando amanece, ya amanece diferente, calmó la tempestad. No seamos de los que nos hundamos en medio de la tempestad. Sepamos resistir el día malo, como dice la Biblia. Sepamos resistir en fe y por fe el día malo, sabiendo que Dios está en medio nuestro y no seremos conmovidos y nos ayudará a que cuando pase la tormenta estemos firmes por su gracia y su poder.